Vamos a entregar este tiempo en manos del Señor, que Él bendiga su palabra, que Él sea el que ministre esta palabra. Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que eres tú el único que merece toda la gloria y toda la adoración, Señor. Señor, bendecimos tu palabra, Señor, entregamos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor, que seas tú, Señor, hablando, que seas tú ministrando, Señor, esta palabra es tuya, Señor, y que sea de bendición, Señor, para la iglesia, para tu cuerpo, y que seas tú, Señor, en cada mente, en cada corazón, Señor, abriendo y llenando, Señor, cada corazón con esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este capítulo es Daniel y sus compañeros en Babilonia. Como te habrás dado cuenta, el libro se centra más bien en Daniel que en sus compañeros. Habla también de sus compañeros, pero en un par de capítulos, y después ya empieza a centrarse totalmente en el profeta Daniel. Dice la palabra: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjate la descripción que está dando de estos jóvenes. Aquí el rey no quería a cualquier persona en su palacio. Entonces él da la orden que se buscase a jóvenes. Tenían que ser jóvenes, adolescentes, dice, en quienes no hubiese tacha alguna, que fuesen intachables en su forma de comportar, en su comportamiento, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en todo lo que hacían. No debía haber tacha alguna en esos jóvenes. Y dice, del linaje real de los príncipes, de la tribu de Judá. Tenía que ser de ese linaje, del linaje real de los príncipes. Dice, de buen parecer. Tenían que ser, no podían ser gente cualquiera que no cuidaban su alimentación. De buen parecer quiere decir que tenían que tener buen aspecto en su apariencia. Enseñados en toda sabiduría. No podía ser ningún ignorante escogido al azar. Tenía que ser alguien que tenía conocimiento, que tenía sabiduría. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que puedan ser enseñados en la lengua del rey. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad, y a Azarías Abed-nego. Y fíjate lo que dice en el versículo 4. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero que te fijes en el compromiso que ya tenía este joven para con su pueblo y primeramente para con su Dios.
era un hombre que dice, propuso en su corazón. Él antes de entrar a ese sitio al que fue llamado, él propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con la forma de vivir de ese pueblo. Él tomó esa determinación, él tomó esa decisión y leyendo yo el libro de Daniel, yo me doy cuenta de que él cumplió a cabalidad esa proposición que él puso en su corazón. Esa determinación que él hizo, él lo cumplió porque vemos que fue usado de tal manera por Dios, que fue uno de los profetas más grandes y más determinantes para nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de este profeta podemos ver las visiones, podemos ver los sueños y podemos determinar el tiempo del fin del cumplimiento de las profecías de Dios. Y Él nos trae estas enseñanzas y a través de estas enseñanzas podemos comprender y podemos entender los tiempos de Dios. Y sigue diciendo... Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjate lo que dice aquí. Daniel cayó en gracia con el jefe de los eunucos. Dice el libro de los Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, hasta con tus enemigos te hace estar en paz. Fíjate, cuando uno camina conforme a los pensamientos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, te hace estar en paz hasta con tus enemigos. Y él halló gracia delante del jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Llegó a tal punto esa gracia de que ese hombre arriesgó su vida para que estos hombres no se contaminasen con la comida ni con la bebida del rey. Llegó hasta ese punto de que este hombre no temió entregar su vida, no temió que el rey le quitase la vida para que estos hombres no se contaminasen con la comida del rey. Entonces dijo Daniel, versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según vea. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que ellos bebían, que habían de beber, y les daba legumbres. Y fíjate lo que dice en el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia y en todas las letras y ciencia. Y fíjate lo que dice acerca de Daniel. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjate la vida de este hombre, la consagración que este hombre tenía con Dios. Este hombre hizo una rutina, un estilo de vida, de la oración, de los ayunos, del cuidarse. Este hombre hizo una rutina de su día a día. Él se ponía una lista de tareas en el día y lo primero que había en su lista de tareas era la oración, el buscar a Dios. Eso, él no podía dejar de hacer eso por ningún otro motivo. Aunque era llamado por rey, primero él cumplía sus obligaciones con Dios y después cumplía con las obligaciones del rey, aún arriesgando su vida cuando
el rey por edicto prohibió que cualquier hombre orase o pidiese algo a su Dios. A él no le importó y él seguía con ese estilo de vida, con sus oraciones, con sus cuidados en la alimentación. Él en su pensamiento lo primero era buscar a Dios y tener a Dios en lo más alto de su vida. Y él era un hombre en la búsqueda constante de Dios. Y quiero que vengas al capítulo 9. El capítulo 9 dice, quiero que leas, vamos a leer el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Aquí empieza el reinado de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Dice, el versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice, miré atentamente los libros. ¿Qué hacía? Leía la palabra. Y él estaba atento a todas las profecías que ellos habían recibido de los profetas. Y Daniel sabía, Daniel era consciente de las profecías que había sobre su pueblo Israel. Y él sabía que había una profecía de que ellos iban a estar cautivos en Babilonia por 70 años. Y él cuando se da cuenta, desde que él entró al palacio del rey, desde que lo trajeron al palacio del rey, habían pasado ya casi 7 décadas. 7 décadas, y él no se cansó de buscar a su Dios en esas décadas que él estuvo en el palacio. Él se mantuvo intachable delante de Dios, se mantuvo perfecto en sus caminos, en todo lo que hacía, y Dios lo usó en gran manera con visiones, con sueños, revelándole todas las cosas que Dios quería revelarles. Y hoy somos testigos de todos esos sueños, de todas esas revelaciones que él tuvo. Daniel era un profeta que vivía, que no se conformaba en vivir en lo natural, sino él trascendía en lo espiritual. Porque él tenía una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque las visiones, para tener visiones, Dios te tiene que elevar a lo sobrenatural y a lo espiritual, para que tú puedas entender y comprender que son visiones y que son sueños que vienen de Dios. Y vivía, él aprendió en su búsqueda, en sus oraciones, en sus ayunos, él aprendió a no conformarse con lo natural y a extenderse a lo que es espiritual, a lo invisible. ¿Por qué? Porque él veía ángeles, él hablaba con ángeles, los ángeles venían a traerle mensajes, a traerle sueños, a mostrarle visiones, a mostrarle todo lo que iba a suceder en los tiempos finales, todo lo que iba a acontecer en los tiempos finales. Él fue uno de los profetas que más sueño tuvo, que más revelaciones tuvo de Dios, por su consagración, porque él se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo, ni con los deseos, ni con los sueños del mundo. Él se propuso en su corazón mantenerse firme a Dios, buscar en su corazón a Dios, mantenerse firme en su estilo de vida, de oración, de búsqueda de Dios, mantenerse firme en sus pensamientos de que Dios es lo más grande que él tiene, de que Dios es lo más importante en su vida, y no se dejó intimidar por las amenazas, por la muerte, no se dejó intimidar por los leones, porque él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas, y él sabía que Dios lo seguiría usando en todo momento de su vida. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso con Dios y tenía un compromiso con su pueblo. ¿Por qué? Porque él amaba a su pueblo.
Y es lo que Dios desea de nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Un mayor compromiso con Él, ese amor hacia Él y ese amor por su iglesia. Daniel amaba a Israel y estaba atento a todas las profecías, y él leía y él escudriñaba la palabra de Dios, él escudriñaba los libros y veía las profecías y leía las profecías, y todos los días venía, y cuando él vio, cuando estaba a punto de cumplirse los 70 años, ¿qué fue lo que hizo? Postrarse y empezar a clamar por su pueblo, empezar a pedir perdón por su pueblo, empezar a pedir perdón por él mismo, por todos sus errores, por toda su rebeldía, por toda la desobediencia de su pueblo. Esa era la vida de Daniel. Era un hombre consagrado delante de Dios. Era un hombre que vivía para Dios. Y no tenemos que ser unos genios para darnos cuenta de eso, porque el libro de Daniel me presenta a Daniel como es, un hombre consagrado, un hombre fiel a Dios. Y ese era su anhelo, el servir a Dios con todo su corazón. Pues ese es un anhelo de Dios que tiene, que nosotros vivamos de esa forma, vivamos con ese anhelo que tenía Daniel de servirle a Él y de servir a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Tenemos ese anhelo nosotros, tenemos nosotros esa pasión que ponía Daniel en su búsqueda a Dios. A mí la Biblia me enseña, me dice, el libro de los Proverbios me dice, yo amo a los que me aman. Y dice, ¿sabes qué dice? Me hallan los que temprano me buscan. Los que me ponen a mí en primer lugar, los que no me se olvidan de mí, los que no ponen sus pensamientos por delante de mí, los que no ponen sus deseos por delante de mí. Esa es la actitud del siervo que Dios quiere de nosotros. Que Él sea nuestro centro, que todo lo que hagamos, que todo lo que deseemos en nuestro corazón sea el reino de los cielos. Y que toda nuestra actitud, que todo lo que hagamos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, vaya conforme a sus pensamientos, con lo que Él desea de nosotros. Porque de la forma en que Él usó a Daniel, Él quiere usar la vida de cada uno de nosotros. Él quiere usarnos a nosotros para hacer luz para otras personas, para bendecir a otras personas, para ayudar a otras personas. A personas que no le conocen, a personas que están en proceso de conocerle, ayudar a crecer a otras personas. Cuando San Pablo dice que todavía nosotros estamos con leche y no con vianda, pues hay personas que necesitan leche para crecer, y cada uno de nosotros somos los llamados para dar esa leche a otras personas que están empezando en los caminos del Señor. Somos nosotros los llamados a dar esa leche con nuestra ayuda, en enseñarle la palabra, en que yo sea un testimonio para esa persona, un ejemplo para esa persona. Que vea, que esa persona que está empezando en los caminos de Dios vea en mí ese testimonio de que vale la pena crecer en ese camino, crecer en esa vida. De que vale la pena porque está viendo en mí un hombre íntegro, un hombre que recibe a Dios en su vida con todo su corazón, y que Él vea esa actitud en mí de que Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. De que no hay, cuando tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, ya no hay nada en este mundo que pueda llenarnos en nuestros corazones. Ya no hay absolutamente nada en el mundo que pueda llenar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él fue el que fue subido a los cielos para llenarlo todo. Él lo llena todo. Entonces, si Él me llena todo, ¿por qué yo tengo que buscar algo en el mundo que me pueda llenar como Él me llena? Es que eso es algo infructuoso. Buscar algo que me llene como me llena Él no es algo imposible, porque no lo voy a encontrar.
No lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque todo lo que me llena va a llegar a un tiempo y se va a acabar y se va a acabar y va a desaparecer. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo me ofrece, se acaba, desaparece y termina. Y lo que Él me da, esa llenura que Él me da, dura por toda la eternidad. Y yo necesito buscar esa llenura de Él. Esa llenura que viene de Dios. ¿Y cómo yo consigo esa llenura? Pues buscándolo como Daniel hacía, escudriñando su palabra, haciendo de mi vida, un estilo de vida de oración, de ayunos, de búsqueda de su presencia. Es que para mí Daniel es el ejemplo perfecto de cómo tiene que ser un siervo de Dios. Comprometido, con una determinación de no contaminarse con el mundo. Tiene que haber una determinación en mí. No pedir a Dios, Dios, libérame de la tentación. Libérame del pecado. Pues esa determinación tiene que salir de mí. Yo voy a tener tentaciones. Dios no me va a librar de las tentaciones. Pero yo tengo que determinar en mi corazón no caer en esa tentación, no ceder a esa tentación. Esa determinación que puso Daniel en su corazón es la misma determinación que yo tengo que poner en mi vida para no caer en tentación, para no desviarme del camino, para no desviarme de los propósitos de Dios. Yo miro a Daniel y me parece que es algo muy difícil, con todas las cosas con todas las tentaciones que tenemos, con todo lo que el mundo nos ofrece, pero no es algo imposible. No es algo imposible. Dios me dice que Él no me da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Dios me da el dominio propio. El problema es que yo tengo que aprender a usar ese dominio propio. Si yo no aprendo a usarlo, pues ese don no me sirve. Si yo no tengo ese deseo de aprender de cómo usar ese don que Dios me da. El de abstenerme de todas las cosas del mundo, el de abstenerme de los deseos, de los pensamientos. Y es que el enemigo es muy astuto y viene a nosotros. Él sabe qué es lo que le agrada a nuestro corazón, qué es lo que le gusta a nuestro corazón. Y Él va a venir con eso que nos gusta, que nos agrada. Él no te va a presentar algo que a ti no te llama la atención. Él te va a presentar todo aquello que a ti te atrae, que a ti te gusta, todo aquello que desea tu corazón. Pero yo no me voy a dejar vencer por eso. ¿Por qué? Porque yo necesito poner en mi corazón esa determinación que tuvo Daniel en rechazar todo lo que el rey le ofrecía, aún a costa de su vida. Porque si el rey se enteraba que él rechazó todo lo que él le estaba dando, yo te aseguro de que ellos iban a ser condenados a muerte. Pero halló él gracia delante de los que lo gobernaban y él pudo llevar a cabo ese deseo. Pero yo tengo la seguridad de que aún no hallando gracia él del jefe de los eunucos, él no se iba a contaminar. ¿Por qué? Porque tengo el ejemplo cuando sus 3 compañeros fueron arrojados al horno. Cuando el rey les dio la orden de arrodillarse, ellos dijeron: Señor rey, no nos vamos a arrodillar delante de ti. No nos vamos a arrodillar. Nosotros sabemos que el Señor nos librará de esto. ¿Y sabes qué más dijeron? Y aunque no nos libre, aunque nosotros muramos en el horno, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de ti, delante de tu estatua, porque nosotros estamos comprometidos con nuestro Dios. Nosotros nos hemos determinado no contaminarnos con las cosas que tú nos ofreces. Y yo he dispuesto, ellos, no lo dice así la Biblia, pero yo me hago un pensamiento.
yo he dispuesto en mi corazón no contaminarme y no voy a arrodillarme delante de tus ídolos, ni con tu comida, ni con tus mujeres, ni con tus bebidas, con nada que me haga caer delante de mi Dios. Yo necesito esa determinación en mi vida. Necesito esa determinación en mi corazón de no ceder a los deseos, de no ceder a los pensamientos, de no ceder a lo que el enemigo me ofrece, de no ceder a lo que desea mi carne, a lo que desea mis pensamientos, de mantenerme firme en esa determinación y llevar esa vida que a Dios agrada. La vida que llevaba Daniel es la vida que agrada a Dios, que llevemos nosotros. Es la vida que Dios quiere que llevemos nosotros. ¿Por qué? No es imposible decir no a los deseos. No es imposible decir no a los pensamientos. Primero, porque Dios me dice que me da un espíritu de dominio propio. Segundo, que yo determine en mi corazón. Así como determinó Daniel, dispuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, yo puedo determinar, proponerme en mi corazón, determinar no contaminarme con las cosas del mundo, con los deseos, ni con los pensamientos. ¿Por qué Dios usó a Daniel? Porque él determinó servir a Dios y no contaminarse con el mundo. Yo empezaré a crecer en sueños, en visiones, cuando yo determino en mi corazón no contaminarme con los deseos y no conformarme con lo que es natural. Dios empezará a ver en mi corazón ese deseo de no conformarme con lo natural y empezará a extenderme a lo espiritual, a lo invisible, a lo que mis ojos no pueden ver. Y yo empezaré el Señor empezará a traer sueños a mi vida, visiones a mi vida. Y el Señor me dará la sabiduría, así como dio la sabiduría a Daniel, de poder interpretar los sueños y las visiones. ¿Cuántos sueños interpretó al rey Daniel? Tenemos unos ejemplos de los sueños que tuvo el rey, que fueron interpretados por Daniel. ¿Por qué? Porque el Señor le dio discernimiento, le dio sabiduría, entendimiento, le dio todo lo que se refiere a esa dimensión espiritual. Es que si yo no determino en mi corazón renunciar a todo lo natural, yo no voy a ascender a esa dimensión espiritual. Daniel vivía en una dimensión espiritual, aprendió a vivir en esa dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque venían los ángeles y hablaban con Daniel. Él oraba, él se humillaba, él pasaba tiempo de rodillas delante de Dios. Yo me imagino, la Biblia no lo contempla, pero yo me imagino que él habrá pasado noches enteras arrodillado, humillado en la presencia de Dios, clamando por su pueblo. Y Dios siempre le enviaba una respuesta. En ayunos, en su forma de alimentarse, no comiendo cualquier cosa, manteniendo esa imagen de un hombre íntegro, un hombre que era justo en todos sus caminos. Yo necesito aprender a vivir de esa forma para que Dios empiece a usar mi vida. Si yo vivo en dos mundos, en dos aguas, en un pie en el mundo, un pie en los caminos de Dios, no vamos a llegar muy lejos. Cuando no tenemos ese dominio propio y dejamos que los pensamientos tomen el control de nuestra mente, no vamos a llegar muy lejos. Cuando dejo que la carne,
que mi carne sea el que tiene el control en mi vida, yo no voy a llegar muy lejos en los pensamientos, en los propósitos de Dios. Porque Dios necesita que yo ponga en mi corazón esa determinación, esa decisión de decir no. No un no a medias, es decir no y después es que esto me gusta, me atrae y después cedo a eso. Eso no es una determinación. Eso es duda, incredulidad en lo que Dios desea hacer en mi vida. Incredulidad en lo que Dios quiera hacer en mi vida, de la forma en que Dios quiera hacer en mi vida. Determinación es decir no y mantenerse en ese no, en todo, en absolutamente todo. Daniel tenía eso en su corazón. Y si tienes tiempo, yo te invito a que leas todo el libro de Daniel y te darás cuenta de muchas cosas. De su forma de vivir, cómo era su forma de vivir, de cómo era su trato con Dios, de cómo él vivía para Dios. Yo cuando leo el libro de Daniel, yo veo a Daniel viviendo primeramente para Dios, para sus propósitos, y después sin dejar de lado sus obligaciones con el rey. Y el ejemplo me da los 10 días de prueba que ellos hicieron, que me dice la palabra que en esos 10 días que ellos se alimentaron de legumbres, de agua, ellos eran más robustos, se veían, tenían mucho mejor aspecto que los que comían de la comida del rey. Eso es un ejemplo para mí del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios sobre tu vida, cuando tú tienes esa determinación de decir no a las cosas que no son de Dios. Claro que tendrás obligaciones con el mundo que tendrás que cumplir. Dios es un Dios justo, es un Dios correcto, y Él, una de las primeras cosas que Él desea de nosotros es que nosotros seamos responsables y que cumplamos nuestras obligaciones con el mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar un testimonio para el mundo. Yo tengo que hacer que el mundo vea de que yo soy un hombre íntegro, un hombre justo, que cumple sus obligaciones, que cumple sus responsabilidades y que soy un hombre de palabra, de que cumplo mi palabra y que soy un hombre que dice una cosa y que lo cumple. Eso delante del mundo es un testimonio. Y yo tengo que llevar ese testimonio, no es decir vamos a hacer tal cosa y después no cumplirlo. ¿Eso en qué me convierte? En un mentiroso. Y la Biblia me dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces yo no puedo ir mintiendo a la gente, al mundo. ¿Por qué? Primeramente me van a tachar de informal, de mentiroso, de incorrecto. Si el mundo me tacha de eso, yo no estoy siendo un testimonio para Dios. La Biblia dice que somos embajadores, ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, mi comportamiento tiene que ser como un ciudadano del reino de los cielos, íntegro. Tengo que ser obediente a las normas. Tengo que cumplir mis compromisos con las personas. Yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que vivir conforme a los pensamientos de Dios. Yo tengo que vivir conforme a como vivía este hombre, Daniel, el profeta, íntegro, un hombre conforme a Dios, conforme a sus pensamientos, un hombre que buscaba constantemente a Dios, que buscaba a Dios en oraciones, leyendo los libros de los profetas. Y cuando él vio que estaban a punto de cumplirse los 70 años, ¿qué es lo que hace? Él empieza a clamar a Dios, él empieza a doblar rodillas, él empieza a buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Señor, se van a cumplir los 70 años.
¿Qué va a hacer de tu pueblo? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cuál es tu propósito a partir de los 70 años? Él empezó a buscar eso, esa voluntad de Dios, esa respuesta de Dios, porque él veía que se cumplían los 70 años y él no veía un indicio de que algo iba a cambiar en ese tiempo que restaba para que se cumpliesen los 70 años. Y él empezó a buscar, Señor, ¿qué vamos a hacer a partir de allí? Y déjame decirte de que él nunca se quedó. Dios nunca lo dejó sin respuestas. Siempre que él pedía, Dios le daba una respuesta.